Sientes que la masa humana avanza como sombras sin pensar, como si una niebla impenetrable cubriera la luz del raciocinio y te preguntas, en medio del ruido de la información infinita, ¿por qué la mayoría de las personas parece haber perdido la capacidad de pensar por sí mismas? Esa pregunta no es solo una curiosidad pasajera, es una llave que abre la puerta a una verdad tan profunda y oscura que pocos se atreven a explorarla. Si este enigma resuena en tu interior, dime en los comentarios si alguna vez has sentido que tu propia mente está atrapada en la corriente de la masa, y no olvides darle like si este pensamiento te ha sacudido. Yo soy el guía que te acompañará en este viaje a través de la mente humana, siguiendo los pasos del filósofo Arthur Schopenhauer, cuyo pesimismo no es meramente un lamento, sino una exposición cruda de la condición del ser. Nacido en una familia de comerciantes alemanes a finales del siglo XIX, Schopenhauer creció rodeado de libros y de una educación que le enseñó a observar el mundo como una representación, una ilusión que se proyecta en nuestra conciencia, mientras una fuerza más profunda, la voluntad, impulsa todo lo que hacemos sin que nos demos cuenta. Para él pensar no era simplemente el acto de razonar, era una batalla constante entre la representación, el mundo que percibimos, y la voluntad, el impulso ciego que nos arrastra bajo la superficie de nuestra conciencia. Cuando hablamos de pensar, la mayoría imagina a un individuo sentado frente a un escritorio, con la frente arrugada, analizando datos y llegando a conclusiones lógicas, pero Schopenhauer nos muestra una visión distinta. El pensamiento consciente es como la punta de un iceberg, visible y limitada, mientras la verdadera maquinaria del cerebro opera bajo el agua, en la oscuridad. En la cultura popular, pensamos que la razón es el timón que dirige el barco de nuestra vida, pero la ciencia moderna revela que la mayoría de nuestras decisiones nacen de procesos automáticos, de rutas neuronales que se activan sin pasar por la habitación del yo consciente. Este es el primer pilar que sostiene la idea de que la mayoría no piensa. La ilusión del pensamiento consciente. Imagina un teatro de sombras, donde los actores son pensamientos. Pero el telón que cubre el escenario es la mente inconsciente, esa parte de nuestro cerebro que procesa información a una velocidad que supera la capacidad de la conciencia. Cuando miras una carretera y ves el semáforo cambiar de rojo a verde, tu reacción de acelerar ocurre antes de que tu mente pueda decir, voy a avanzar. Ese proceso se llama cognición automática, y está respaldado por experimentos como el efecto Stroop, donde el cerebro procesa la palabra rojo, escrita en tinta azul, más rápido que cuando la palabra y el color coinciden, revelando una lucha interna entre la lectura automática y la atención deliberada. La ilusión del control surge, porque nuestro cerebro construye una narrativa interna que nos hace creer que somos los autores de cada movimiento, cuando en realidad somos espectadores de una obra dirigida por impulsos invisibles. Este autoengaño se refuerza con el sesgo de control ilusorio, una tendencia psicológica que nos lleva a sobreestimar nuestra capacidad de influir en eventos aleatorios. En un experimento clásico, se pidió a los participantes lanzar una moneda y predecir el resultado, y la mayoría afirmó haber sentido que podía influir en la cara que aparecía, aunque la probabilidad era exactamente la mitad. Este tipo de sesgo, descrito por el psicólogo Daniel Kahneman, muestra cómo la mente humana fabrica una sensación de dominio que enmascara la verdadera naturaleza del azar y la determinación subyacente. La narrativa del yo, que se construye en nuestra cabeza, funciona como un espejo roto. Cada fragmento refleja una versión distorsionada de la realidad, y al juntar los pedazos, creemos que hemos capturado la imagen completa. Cuando la ilusión se rompe, la realidad puede ser devastadora. Pacientes con daño en la corteza prefrontal, la zona del cerebro responsable de la planificación y la reflexión, pierden la capacidad de pensar de forma abstracta, quedando atrapados en un ciclo de respuestas automáticas. Imagina a una persona que ya no puede preguntarse por qué el cielo es azul, que solo actúa según impulsos básicos. Esa pérdida de la voz interna, esa ausencia de la pregunta ¿por qué? Wishata, es una ventana a lo que ocurre cuando la capa superficial del pensamiento se desvanece y deja al descubierto la profundidad de la voluntad ciega que Schopenhauer describía como el motor del mundo. Si lo que percibimos como pensar es apenas la superficie, ¿qué fuerzas se ocultan bajo ella? Aquí es donde el segundo pilar entra en juego, la voluntad ciega y el determinismo que gobiernan cada acción humana. Schopenhauer sostenía que la voluntad es una fuerza primaria, una energía irracional que se manifiesta en todos los seres vivos como un impulso que busca perpetuarse sin razón ni propósito consciente. Esta voluntad no es una decisión deliberada, es un flujo constante que impulsa el deseo, el dolor y la búsqueda de satisfacción.
como una corriente subterránea que arrastra todo a su paso. Cuando observamos a una multitud moviéndose como un solo organismo, vemos la manifestación externa de esa voluntad colectiva, una energía que se alimenta de los deseos individuales y los transforma en un movimiento masivo. El determinismo biológico refuerza esta idea al mostrarnos que los genes, las hormonas y los neurotransmisores configuran un marco de posibilidades antes de que la conciencia tenga la oportunidad de intervenir. La dopamina, ese químico que se libera cuando anticipamos una recompensa, actúa como un mensajero que impulsa la búsqueda de placer, mientras que la serotonina regula el estado de ánimo, creando una base emocional que guía nuestras decisiones de manera sutil pero poderosa. La ciencia ha demostrado que incluso la percepción del libre albedrío se origina en procesos cerebrales que ocurren milisegundos antes de que podamos verbalizar una intención. Cuando la voluntad ciega se combina con este sustrato biológico, el resultado es una danza de determinismo que deja poco espacio para la verdadera autorreflexión. Para ilustrar este punto, consideremos el caso de un trabajador que, día tras día, se levanta sin cuestionar la rutina, simplemente porque su cerebro ha aprendido a asociar la acción de despertarse con la recompensa de un salario. Esa asociación se ha consolidado a lo largo de años, formando un hábito tan arraigado que la mente consciente apenas percibe la cadena de causas y efectos. La voluntad impulsa el deseo de continuar, mientras el cuerpo responde mecánicamente, y el individuo se siente atrapado en una jaula invisible. Schopenhauer llamaba a esta condición el peso del mundo sobre el alma, una carga que aplasta la capacidad de pensar libremente y que se vuelve más densa cuanto más la sociedad refuerza los patrones de consumo y conformidad. Ahora bien, ¿existe una salida de este laberinto mental? Aquí surge el tercer pilar, la posibilidad de despertar la conciencia a través del arte, la filosofía y la experiencia estética. Schopenhaueriano. El arte es la única vía que permite a la voluntad suspenderse temporalmente, ofreciendo una visión de la realidad sin la interferencia de los deseos y la necesidad. Cuando contemplamos una obra maestra, ya sea una pintura, una pieza musical o una pieza literaria, nuestra mente se libera de la tarea de representar el mundo y se sumerge en una experiencia pura, una voluntad sin objeto. En ese estado, la ilusión del yo se desvanece y percibimos la esencia de la existencia sin los filtros que la distorsionan. Este concepto se evidencia en estudios de neuroestética, que muestran cómo la activación de las áreas cerebrales relacionadas con la recompensa disminuye cuando una persona está profundamente inmersa en una obra de arte, mientras aumentan las regiones vinculadas a la percepción y la emoción, sin la intervención del razonamiento crítico. La experiencia estética, entonces, actúa como un puente que conecta la representación con la voluntad, permitiendo un momento de claridad, donde la mente puede observar su propia maquinaria, sin ser arrastrada por ella. Es en esos breves instantes de suspensión que la verdadera capacidad de pensar puede emerger, como una chispa que ilumina la oscuridad del subconsciente. Si esto te está abriendo los ojos, suscríbete y activa la campana, porque lo que sigue profundiza aún más en la manera en que podemos entrenar nuestra mente para romper la cadena de la voluntad ciega y recuperar la autenticidad del pensamiento. Continuaremos explorando cómo la práctica de la autoconciencia, la meditación y la reflexión filosófica pueden transformar la voluntad en una herramienta al servicio de la razón, en lugar de un tirano invisible que nos domina. La clave está en reconocer la diferencia entre la voluntad que impulsa y la voluntad que elegimos ejercer, y en cultivar la capacidad de observar sin juzgar, de sentir sin reaccionar automáticamente. Al cerrar esta primera parte, recuerda que la mayoría no piensa no porque carezca de capacidad, sino porque la estructura misma de su mente está diseñada para operar bajo capas de automatismo y deseo. El desafío que te propongo es simple pero monumental. Cuestiona cada impulso, examina cada razón que aceptas como verdad, y busca esos momentos de quietud donde la voluntad se aquieta. Solo entonces podrás percibir la verdadera naturaleza de tu ser, más allá de la sombra de la masa. Cuéntame en los comentarios si alguna de estas ideas resonó en tu interior, y si estás listo para seguir profundizando en el laberinto de la mente. El viaje apenas comienza, y la luz que buscamos está al alcance de cada pensamiento consciente que decidamos despertar. Con la reflexión, es preciso adentrarnos en el territorio donde la voluntad se entrelaza con los hilos invisibles de la cultura. La sociedad, con su entramado de normas, símbolos y expectativas, actúa como una red que captura la energía de la voluntad y la redirige hacia patrones preestablecidos. Cuando Schopenhauer hablaba del peso del mundo sobre el alma, describía precisamente esta carga invisible que cada individuo lleva sin siquiera percibirla. La cultura no es simplemente un conjunto de tradiciones, es una fuerza que moldea la percepción,
condiciona la razón, y en última instancia, determina qué pensamientos son aceptables y cuáles son relegados al olvido. Imagina por un momento una gran sala de espejos, donde cada reflejo representa una idea, una creencia o un valor compartido. Al entrar, el observador se ve reflejado una y otra vez, pero nunca puede distinguir cuál es su propio rostro y cuál es el de los demás. Esa confusión es la esencia del pensamiento colectivo. La capacidad de discernir entre la voz interior y la voz del entorno se vuelve difusa. En ese laberinto, la voluntad sigue moviéndose, pero sus pasos están marcados por los contornos de la tradición, la religión, la política y la economía. Cada una de esas estructuras coloca sus propias reglas, y el individuo, sin saberlo, las sigue como si fueran leyes naturales. Para comprender cómo se produce esa sumisión, basta con observar el proceso de socialización. Desde la infancia, el niño absorbe patrones de comportamiento a través de la observación y la imitación. Los padres, los maestros, los medios de comunicación y los pares forman una constelación de modelos a seguir. Cada mensaje recibido se filtra por la voluntad inconsciente, que busca la coherencia interna y la aprobación externa. Así, el pensamiento crítico se diluye en una serie de respuestas automáticas, diseñadas para evitar la fricción social. El niño aprende que preguntar demasiado puede ser visto como una falta de respeto, que aceptar sin cuestionar garantiza la armonía, que la obediencia es sinónimo de seguridad. Con el paso del tiempo, esas lecciones se convierten en hábitos arraigados, y la voluntad se vuelve un mero vehículo para reproducir lo que la cultura ha impuesto. En este punto, la pregunta que surge es, ¿existe una forma de romper ese ciclo? La respuesta no es sencilla, pero la filosofía nos ofrece herramientas. Schopenhauer, aunque pesimista, también reconoce la capacidad del individuo para escapar, al menos parcialmente, de la tiranía de la voluntad ciega. Él propone la contemplación estética como una vía de escape temporal, pero también sugiere que la verdadera liberación radica en la negación de la voluntad a través del ascetismo y la compasión. En términos contemporáneos, podemos traducir esa idea a prácticas que fomentan la autoconciencia y la introspección profunda. Una de esas prácticas es la meditación, que no es más que un entrenamiento de la mente para observar sus propios procesos, sin identificarse con ellos. Al sentarse en silencio y observar el flujo de pensamientos, el meditador aprende a reconocer la diferencia entre el impulso que surge de la voluntad y la reflexión que nace de la razón. Cada aparición de una idea es vista como un fenómeno pasajero, no como una verdad absoluta. Con el tiempo, esa observación se vuelve más aguda, y la capacidad de detener la reacción automática se fortalece. La meditación, entonces, actúa como un espejo que devuelve la imagen de la propia mente, permitiendo ver las sombras que la voluntad proyecta. Otra herramienta poderosa es el estudio de la lógica y la argumentación. Cuando uno se acostumbra a descomponer los argumentos en premisas, evidencias y conclusiones, se vuelve menos vulnerable a los razonamientos falaces que la cultura a menudo emplea. El método socrático, por ejemplo, invita a cuestionar cada afirmación mediante preguntas precisas, desafiando la autoridad y la tradición. Este proceso no es un ataque a la cultura, sino una búsqueda de claridad, que permite distinguir entre lo que es impuesto y lo que es verdaderamente razonable. Al aplicar ese método a nuestras creencias cotidianas, descubrimos cuántas de ellas están sustentadas en la mera costumbre y cuántas en la evidencia. Sin embargo, la lógica por sí sola no basta. La voluntad sigue presente, aun cuando el razonamiento sea impecable. Ahí es donde entra en juego la ética de la compasión, una dimensión que Schopenhauer también valoró. La compasión, entendida como la capacidad de sentir el sufrimiento del otro como propio, transforma la voluntad en una fuerza orientada al bien común. Cuando la voluntad se alinea con la compasión, deja de ser un impulso egoísta y se convierte en una energía que busca aliviar el dolor ajeno. Este cambio de dirección implica un reprogramado de los patrones de deseo, donde la gratificación personal se sustituye por la satisfacción que proviene de ayudar al otro. Para ilustrar este proceso, podemos observar la vida de personas que, tras una crisis existencial, deciden dedicar su tiempo a actividades altruistas. Muchos de ellos reportan una sensación de paz interior que trasciende la mera ausencia de dolor. Esa paz no es un vacío, sino una plenitud que surge cuando la voluntad se vuelve consciente de su propia naturaleza y elige servir a un propósito mayor. En ese sentido, la voluntad no es anulada, sino transformada. La transformación ocurre cuando la razón reconoce la limitación del deseo y la compasión ofrece una ruta alternativa. A medida que avanzamos, es inevitable reconocer que el entorno actual está saturado de estímulos que refuerzan la inactividad mental.
Las redes sociales, los algoritmos de recomendación y la cultura del consumo instantáneo crean una espiral donde la voluntad es constantemente alimentada por recompensas superficiales. Cada me gusta, cada notificación, cada anuncio está diseñado para activar los centros de placer del cerebro, reforzando la conducta automática y desalentando la reflexión profunda. En este escenario, la voluntad se vuelve esclava de la gratificación inmediata y el pensamiento crítico se ve relegado a un segundo plano. Sin embargo, incluso dentro de ese entramado, existen oportunidades para recuperar la autonomía interior. La clave está en reconocer los mecanismos de manipulación y ejercer la voluntad de manera deliberada. Por ejemplo, establecer límites de tiempo en el uso de dispositivos digitales, crear espacios de silencio y desconexión, y elegir conscientemente fuentes de información que fomenten el análisis crítico. Cada decisión de este tipo constituye un acto de resistencia contra la corriente dominante, una afirmación de que la mente puede decidir su propio rumbo. Es aquí donde la práctica de la escritura reflexiva cobra un papel fundamental. Cuando plasmamos nuestras ideas en papel, obligamos a la mente a organizar los pensamientos, a estructurarlos y a revisarlos. El acto de escribir nos obliga a poner en orden la corriente caótica de la voluntad, a darle forma y a examinarla bajo la luz de la razón. Además, la escritura permite crear un registro que puede ser revisitado, lo que facilita el seguimiento de los patrones de pensamiento a lo largo del tiempo. Al observar ese registro, se pueden identificar creencias limitantes, hábitos de razonamiento erróneo, y áreas donde la voluntad ha tomado el control sin ser cuestionada. En paralelo, el diálogo con otros pensadores, ya sea en forma de debates formales o conversaciones informales, abre una ventana a perspectivas distintas que desafían nuestras propias suposiciones. El intercambio de ideas actúa como un espejo que refleja nuestras propias distorsiones y nos brinda la oportunidad de corregirlas. Cuando nos enfrentamos a opiniones que difieren de las nuestras, la voluntad se ve obligada a defenderse, pero también a escuchar. Este proceso, aunque a veces incómodo, es esencial para romper la comodidad de la complacencia intelectual. A medida que profundizamos en estas estrategias, surge una reflexión inevitable. Si la mayoría no piensa por las limitaciones estructurales de la mente y la presión cultural, ¿qué papel tiene cada individuo en la transformación colectiva? La respuesta radica en la noción de que cada pensamiento consciente es una chispa que puede encender otras. Cuando una persona comienza a cuestionar sus impulsos, a observar sus deseos y a actuar desde la compasión, crea un efecto dominó que puede influir en su entorno inmediato. Los círculos sociales, familiares y laborales son ecosistemas donde la energía del pensamiento se propaga. Así, la transformación individual se vuelve la semilla de un cambio más amplio. Esta visión no es una utopía irrealizable, sino una propuesta basada en la observación de movimientos sociales que emergen de la conciencia colectiva. Históricamente, grandes cambios han surgido cuando un número suficiente de individuos comenzaron a pensar de manera crítica y a actuar en concordancia con sus convicciones. La revolución científica, los derechos civiles y los movimientos por la sostenibilidad son ejemplos de cómo la voluntad, cuando se vuelve consciente, puede reconfigurar la realidad. Cada uno de esos procesos comenzó con la decisión de cuestionar lo establecido y de buscar una verdad más profunda. En este punto, la narrativa nos lleva a un momento de síntesis. Hemos recorrido el terreno de la cognición automática, la ilusión del yo, la voluntad ciega, la influencia cultural, las prácticas de autoconciencia y la responsabilidad colectiva. Cada uno de esos elementos constituye una pieza del rompecabezas que explica por qué la mayoría no piensa, pero también revela la ruta para revertir esa tendencia. La clave, como hemos visto, no está en una solución mágica, sino en la constancia de pequeñas decisiones que, sumadas, reconfiguran la arquitectura interna de la mente. Para cerrar este recorrido, quiero invitarte a un ejercicio práctico que puedes comenzar hoy mismo. Toma un cuaderno y escribe, durante una semana, cada vez que sientas una reacción emocional fuerte, la irritación al recibir un mensaje, la ansiedad al ver una noticia, la alegría al recibir un cumplido. Anota qué pensamiento antecedió a la emoción, cuál fue la respuesta impulsiva y cómo podrías haber respondido de manera más consciente. Al final de la semana, revisa tus anotaciones y busca patrones. Pregúntate, ¿cuántas de esas reacciones fueron automáticas? ¿Cuántas podrían haber sido modificadas por una pausa deliberada? Este ejercicio no solo ilumina la presencia de la voluntad en tu vida diaria, sino que también te brinda una herramienta tangible para entrenar la mente a actuar desde la razón y la compasión. Mientras llevas a cabo este ejercicio, recuerda que el objetivo no es juzgarte por los errores,
sino observarlos con claridad. La autocrítica excesiva solo refuerza la culpa y la autoexigencia, mientras que la observación neutral permite identificar los verdaderos puntos de mejora. Cada vez que logres detenerte antes de reaccionar, estarás ejerciendo la voluntad de manera consciente, y esa práctica, repetida, fortalece la capacidad de pensar de forma auténtica. Ahora bien, si este proceso ha resonado contigo, te invito a compartir tus experiencias en los comentarios. Cuéntanos cómo ha sido tu primer intento de observar tus impulsos, y qué descubrimientos has hecho sobre tu propia voluntad. La comunidad se enriquece cuando cada uno aporta su perspectiva, y juntos podemos crear un espacio donde el pensamiento crítico sea la norma, no la excepción. Antes de despedirnos, quiero dejar una última reflexión que sintetiza todo lo que hemos explorado. La mayoría no piensa no porque carezca de la capacidad intelectual, sino porque la arquitectura de la mente está diseñada para favorecer la eficiencia sobre la profundidad, y porque la cultura ha tejido una red que canaliza la voluntad hacia fines predefinidos. Sin embargo, la voluntad también contiene la semilla de la libertad. Es una fuerza que, cuando se vuelve consciente, puede ser redirigida hacia la búsqueda de la verdad y el bienestar colectivo. La responsabilidad recae en cada uno de nosotros para reconocer esa dualidad y entrenar la mente a observar, a cuestionar y a actuar con intención. En definitiva, el camino hacia el pensamiento auténtico es un proceso continuo, una disciplina que requiere paciencia, disciplina y una dosis de valentía para mirar dentro de uno mismo sin temor a lo que se descubra. Cada paso que des en esa dirección no solo te beneficia a ti, sino que también contribuye a elevar la conciencia de quienes te rodean. La luz que buscamos está presente en cada pensamiento consciente que decidamos despertar, y esa luz, multiplicada, tiene el poder de transformar la sombra que cubre a la masa. Si sientes que estas ideas te han abierto una nueva perspectiva, te animo a que sigas explorando este tema con nosotros. Suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos capítulos, donde profundizaremos en la relación entre la voluntad y la creatividad, y analizaremos cómo los grandes artistas han usado la negación de la voluntad para alcanzar obras maestras. Tu participación es esencial. Comenta, comparte tus reflexiones y sobre todo pon en práctica los ejercicios que hemos propuesto. El verdadero cambio comienza en el interior, pero se manifiesta en el exterior cuando decidimos actuar con una mente despierta. Así concluimos esta primera parte de nuestro viaje. Recuerda que la búsqueda del pensamiento auténtico es una travesía sin fin, pero cada paso que das te acerca a una vida más plena y significativa. Gracias por acompañarnos, y hasta la próxima, donde desentrañaremos los misterios que la voluntad oculta y descubriremos cómo la creatividad puede ser el faro que ilumina nuestro camino interior. Ahora, mientras la sombra de la duda se disipa, te invito a adentrarte en el terreno más profundo de la filosofía schopenhaueriana, ese espacio donde la voluntad se vuelve tangible y al mismo tiempo escurridiza, como una corriente subterránea que atraviesa la roca sin dejar rastro visible. Imagina por un momento que cada impulso, cada deseo, cada pensamiento que surge en tu mente es una gota de agua que, al caer, crea ondas en la superficie del lago de tu conciencia. Esa superficie, que tú crees observar con claridad, está en realidad distorsionada por las corrientes ocultas de la voluntad que, según Schopenhauer, constituyen la verdadera esencia del ser. Para comprender mejor este fenómeno, debemos primero distinguir entre lo que el filósofo llama representación y lo que él denomina voluntad. La representación es la manera en que el mundo se manifiesta ante nuestros sentidos. La imagen que construimos a partir de los datos que recibimos es la pantalla en la que se proyectan los colores, los sonidos y los olores. La voluntad, por su parte, es la fuerza ciega y primordial que impulsa esa proyección, el motor interno que no conoce de lógica ni de razón, pero que determina cada acción, cada decisión, cada suspiro. Esta dualidad se refleja en la vida cotidiana cuando, sin darnos cuenta, nos vemos arrastrados por patrones de comportamiento que no elegimos conscientemente. Piensa en la mañana en que, sin haber planificado nada, te levantas y la primera acción que ejecutas es buscar el móvil, abrir la aplicación de redes sociales y deslizar el dedo sin un propósito definido. Ese gesto automático, aunque parece trivial, es la manifestación de una voluntad que busca gratificación inmediata, una necesidad de estímulo que se ha arraigado en tu cerebro a través de miles de repeticiones. La pregunta que surge entonces es, ¿estás realmente el dueño de esa decisión? ¿O simplemente eres el espectador de una obra escrita por la voluntad, sin que la escena haya sido ensayada? Para desentrañar este enigma, la ciencia moderna nos brinda herramientas que Schopenhauer solo pudo intuir con la pluma. Los neurocientíficos han demostrado que gran parte de nuestras decisiones se toman en regiones cerebrales que operan bajo la sombra de la conciencia, como el núcleo caudado y el estriado.
que regulan los hábitos y las rutinas antes de que el córtex prefrontal, la zona asociada al razonamiento deliberado, intervenga. Es como si la voluntad fuera el director de una película que graba la escena antes de que el guionista tenga la oportunidad de revisar el guión. En este punto, la reflexión se vuelve indispensable. Si la voluntad actúa como un autor invisible, ¿cómo podemos, como lectores conscientes, reconocer su firma y quizá reescribirla? La respuesta no es sencilla, pero Schopenhauer nos ofrece una pista: la contemplación estética. Cuando nos sumergimos en una obra de arte, en la música de un compositor o en la poesía de un escritor, experimentamos un estado de desinterés, donde la voluntad se silencia temporalmente, permitiendo que la representación pura se revele sin la interferencia del deseo. Es en ese momento de quietud que la mente puede observar la mecánica interna de sus propias pulsiones, como el observador que contempla el flujo de un río sin intentar cambiar su curso. Para poner en práctica este concepto, te propongo un ejercicio sencillo pero poderoso. Cada noche, antes de cerrar los ojos, dedica 5 minutos a observar tus pensamientos como si fueran nubes que pasan por el cielo. No los juzgues, no intentes atraparlos, simplemente observa su forma, su velocidad, su densidad. Cuando notes que una nube se vuelve densa y oscura, señal de una emoción fuerte o un deseo apremiante, reconoce su presencia y, sin dejarte arrastrar, permite que siga su camino y se disuelva. Con el tiempo, este hábito entrenará tu mente para distinguir entre la representación, esa imagen pasajera, y la voluntad, la corriente subterránea que la impulsa. Si en algún momento sientes que la corriente se vuelve demasiado fuerte, recuerda que la voluntad no es una fuerza inamovible, es maleable, como la arcilla bajo el alfarero. Cada acto de reflexión consciente es una herramienta que puedes usar para moldearla, para darle forma a tus metas y a tus valores. La clave está en la constancia, en la disciplina de observar sin reaccionar, y en la valentía de enfrentarte a los rincones oscuros de tu propio ser. Ahora bien, la voluntad también posee una faceta luminosa, que Schopenhauer describió como el impulso hacia la belleza y la búsqueda del sentido. Esa chispa de creatividad surge cuando la voluntad se alinea con la representación de una manera armoniosa, creando una sinfonía interior que trasciende la mera supervivencia. En los momentos en que un artista se sumerge en su obra, la voluntad deja de ser una fuerza ciega y se vuelve una energía dirigida, canalizada por la visión estética. Es aquí donde la creatividad actúa como faro, guiando la energía interna hacia la creación de algo nuevo y significativo. Para ilustrar esta dinámica, podemos observar la vida de grandes maestros como Beethoven, cuya sordera progresiva no apagó su voluntad, sino que la transformó en un motor que buscaba la expresión más pura de la música. Cada nota que componía era una forma de traducir la lucha interna en armonía, una manera de convertir la frustración en belleza. En la misma línea, el pintor Van Gogh, atrapado en una tormenta emocional, utilizó la energía de su voluntad para crear cuadros que, aunque perturbadores, revelan una intensidad que trasciende la mera representación de la realidad. Estos ejemplos nos demuestran que la voluntad, cuando se vuelve consciente, puede ser una herramienta de transformación. No se trata de suprimir los impulsos, sino de reconocerlos, de comprender su origen y de dirigirlos hacia objetivos que enriquezcan nuestra existencia. En otras palabras, el pensamiento auténtico no es la ausencia de voluntad, sino la integración de esa fuerza primordial con la razón y la sensibilidad estética. A medida que profundizamos en este proceso, surge una pregunta que merece ser planteada a cada uno de nosotros. ¿Qué papel juega la sociedad en la configuración de nuestra voluntad? La cultura, los valores colectivos y las normas sociales actúan como moldes que modelan nuestras pulsiones desde la infancia. Desde la educación formal hasta las narrativas mediáticas, se construye un marco de referencia que orienta la voluntad hacia ciertos fines: el éxito material, la aceptación social, la obediencia a la autoridad. Esta canalización, aunque a veces útil, puede también limitar la capacidad de la mente para explorar caminos alternativos, para cuestionar lo establecido y para crear nuevas formas de ser. Schopenhauer, aunque crítico con la sociedad de su época, reconocía que el individuo tiene la posibilidad de emanciparse de esas ataduras mediante la introspección y el rechazo consciente de los deseos superficiales. En la práctica, esto implica un proceso de desapego, de desidentificación con los roles impuestos y de revaluación de los valores que realmente importan. No es una tarea fácil, ya que la presión social actúa como una fuerza gravitatoria que nos mantiene en órbita alrededor de los estándares colectivos. Sin embargo, la historia está llena de ejemplos de personas que, al romper con esas cadenas, lograron transformar no solo su propia vida, sino también la de sus comunidades. Un caso emblemático es el de Mahatma Gandhi,
quien, al adoptar la no violencia como principio rector, desafió la voluntad colectiva de un imperio y demostró que la fuerza interior, cuando se alinea con una causa ética, puede desplazar al poder dominante. Su estrategia no se basó en la fuerza física, sino en la voluntad de vivir de acuerdo con sus convicciones más profundas, creando una corriente de resistencia pacífica que cambió el curso de la historia. De manera similar, la escritora Virginia Woolf utilizó la introspección y la experimentación literaria para romper con los moldes patriarcales de su tiempo, demostrando que la voluntad creativa puede abrir nuevas rutas de expresión. Estos relatos nos invitan a reflexionar sobre la naturaleza de nuestra propia voluntad y a preguntarnos, ¿estamos siguiendo los dictados de una cultura que nos impulsa a la complacencia? ¿O estamos escuchando la voz interna que clama por autenticidad? La respuesta no se encuentra en una simple elección, sino en un proceso continuo de autoexploración y de confrontación con los propios miedos. En este punto, la práctica de la meditación puede ser una aliada poderosa. Al entrenar la mente para observar sin juzgar, se crea un espacio mental donde la voluntad puede ser observada con claridad, sin la interferencia del ruido externo. Estudios recientes en neurociencia han demostrado que la meditación regular reduce la actividad de la amígdala, la zona encargada de la respuesta emocional, y fortalece la conectividad entre el córtex prefrontal y el hipocampo, facilitando la capacidad de regular los impulsos. En otras palabras, la meditación actúa como un afinador que permite que la voluntad se exprese en una tonalidad más armoniosa, reduciendo la disonancia interna que genera sufrimiento. Si decides incorporar esta práctica, comienza con sesiones breves de 10 minutos, sentándote en una postura cómoda, cerrando los ojos y enfocando la atención en la respiración. Cada vez que la mente divague, simplemente regresa al ritmo del aire, sin reprocharte por la distracción. Con el tiempo, notarás que los pensamientos que antes aparecían como torbellinos se vuelven más lentos y manejables, y que la sensación de estar atrapado por la voluntad ciega disminuye. Este proceso no solo mejora la claridad mental, sino que también brinda una mayor capacidad para elegir conscientemente nuestras acciones, en lugar de ser arrastrados por impulsos inconscientes. Otro recurso valioso es el estudio de la literatura filosófica comparada. Al leer a pensadores de distintas tradiciones, como el budismo, el existencialismo o la metafísica oriental, se amplía la perspectiva sobre la naturaleza del deseo y la voluntad. Por ejemplo, la enseñanza budista del camino medio propone una vía de equilibrio entre la renuncia total y la indulgencia desmedida, sugiriendo que la verdadera libertad reside en la comprensión profunda de la impermanencia de los fenómenos y en la liberación del apego. Al integrar estas ideas con la visión schopenhaueriana, se crea un marco más rico que permite abordar la voluntad desde múltiples ángulos, descubriendo puntos de convergencia y divergencia que enriquecen la reflexión personal. En este viaje de autoconocimiento, también es útil registrar tus observaciones en un diario, anotar los momentos en los que sientes que la voluntad te impulsa a actuar sin pensar. Los patrones recurrentes de comportamiento y las emociones asociadas te brinda una visión panorámica de tu paisaje interno. Con el tiempo, este registro se convierte en una herramienta de diagnóstico que te permite identificar los gatillos que activan la respuesta automática y, a su vez, diseñar estrategias para intervenir de forma consciente. Si quieres compartir tus descubrimientos, te invito a que dejes un comentario describiendo una situación reciente en la que hayas notado la presencia de la voluntad oculta y cómo lograste, aunque sea parcialmente, redirigir esa energía hacia una decisión más alineada con tus valores. Tu experiencia no solo enriquecerá la conversación, sino que también puede inspirar a otros que están recorriendo el mismo camino. Recuerda que este espacio es una comunidad de buscadores, y cada aporte fortalece el tejido colectivo de la reflexión. A medida que avanzamos, surge una cuestión que a menudo se pasa por alto: el papel del cuerpo en la manifestación de la voluntad. La relación entre mente y cuerpo no es una mera coincidencia, es una interacción constante, donde la energía física alimenta los procesos mentales y viceversa. Cuando la voluntad se expresa a través del cuerpo, se manifiesta en gestos, posturas y hábitos corporales. Por eso, la práctica de la atención plena al cuerpo, conocida como body scan, puede revelar tensiones y bloqueos que indican la presencia de deseos no reconocidos. Al escanear conscientemente cada segmento del cuerpo, identificas áreas de rigidez o incomodidad, que a menudo son la señal de una voluntad reprimida o de un conflicto interno no resuelto. Este método, combinado con ejercicios de respiración profunda, permite liberar esa energía atrapada, facilitando que la voluntad fluya de manera más libre y equilibrada. Por ejemplo, al inhalar profundamente y visualizar la energía de la voluntad como una luz que recorre todo el cuerpo,
y al exhalar imaginando la liberación de tensiones, se crea un ciclo de renovación que favorece la claridad mental y la toma de decisiones conscientes. En el contexto de la creatividad, la integración cuerpo-mente se vuelve esencial. Los artistas a menudo describen momentos de flujo, en los que la creación parece surgir sin esfuerzo, como si la voluntad y la representación se fundieran en una sola corriente. Este estado, que los psicólogos denominan experiencia óptima, se alcanza cuando el nivel de desafío está equilibrado con la habilidad y la atención está plenamente enfocada. Para cultivar este estado, es útil establecer rutinas que preparen tanto el cuerpo como la mente, un espacio de trabajo ordenado, una breve sesión de estiramiento antes de comenzar, y la eliminación de distracciones externas. Si sientes que tu creatividad está estancada, prueba a cambiar tu entorno físico. A veces, una simple reorganización del espacio de trabajo, añadir una planta o cambiar la iluminación, puede desencadenar una respuesta emocional que desbloquea la voluntad creativa. La percepción sensorial influye directamente en los patrones de pensamiento, y al modificar esos estímulos, se abre la puerta a nuevas ideas y perspectivas. Otro aspecto que merece atención es la relación entre la voluntad y el tiempo. Schopenhauer describía el tiempo como una representación, una ilusión creada por la mente para ordenar los sucesos. Sin embargo, la voluntad no está limitada por esa ilusión, actúa en un plano que trasciende la linealidad temporal. Cuando nos enfocamos excesivamente en la presión de los plazos, la voluntad se vuelve tensa, generando ansiedad y reduciendo la capacidad de pensar con claridad. Por el contrario, al adoptar una postura de presencia plena, donde el momento presente es el único punto de referencia, la voluntad se relaja y permite una mayor flexibilidad cognitiva. Practicar la atención al presente implica, entre otras cosas, detenerse un instante para observar el entorno sin juicio, sentir la textura de los objetos, escuchar los sonidos distantes y reconocer la respiración como ancla. Esta práctica, aunque sencilla, transforma la percepción del tiempo, creando un espacio donde la voluntad puede operar sin la carga de la urgencia. En ese estado, la creatividad florece y las decisiones se toman con mayor deliberación. A medida que integras estas prácticas en tu vida diaria, notarás que la voluntad ya no es una fuerza imparable que te arrastra, sino un aliado que puedes dirigir con intención. Cada acto de reflexión, cada ejercicio de meditación, cada ajuste en tu entorno constituye un paso hacia la maestría interior. La meta no es suprimir la voluntad, sino reconocer su naturaleza y canalizarla hacia metas que enriquezcan tu existencia y la de los que te rodean. En el futuro, exploraremos con mayor detalle cómo la voluntad interactúa con la moralidad y la ética, y cómo podemos desarrollar un código interno que guíe nuestras decisiones más allá de los impulsos momentáneos. Pero antes de cerrar este segmento, quiero que reflexiones sobre lo que has aprendido hoy. Pregúntate, ¿qué voluntad he estado siguiendo sin cuestionarla? ¿Qué representaciones he aceptado como verdades absolutas? ¿Y cuáles son simplemente sombras proyectadas por mis deseos? Tómate un momento para escribir tus respuestas, porque el simple acto de ponerlas en papel ya es un gesto de ruptura con la inercia mental. Si este análisis ha resonado contigo, te invito a que compartas este video con quienes creas que pueden beneficiarse de una mirada más profunda a su propio interior. No se trata de una mera promoción, sino de una invitación a crear una red de reflexión que se expanda como ondas en el agua. Cada persona que se una a esta conversación añade una nueva perspectiva, un nuevo matiz que enriquece el tapiz colectivo del pensamiento. Y por supuesto, si deseas seguir recibiendo contenido que te desafíe a mirar más allá de la superficie, suscríbete y activa la campana para no perderte los próximos episodios. Tu participación es esencial. Comenta, comparte tus experiencias y sobre todo, pon en práctica los ejercicios que hemos propuesto. Recuerda que el verdadero cambio comienza en el interior, pero se manifiesta en el exterior cuando decidimos actuar con una mente despierta y una voluntad consciente. Con esto, cerramos la primera fase de nuestro viaje hacia el entendimiento de la voluntad oculta y la creatividad como faro iluminador. Mantente atento, porque la próxima entrega nos llevará a explorar la intersección entre la voluntad y la ética, desenterrando los principios que pueden guiar una vida plena y auténtica. Hasta entonces, sigue observando, sigue cuestionando, y sobre todo, sigue despertando la luz que yace en cada pensamiento consciente que decides encender. Continuamos nuestro recorrido, adentrándonos en la encrucijada, donde la voluntad ciega se encuentra con la ética, esa brújula que, según Schopenhauer, solo puede erigirse sobre los pilares de la compasión y la comprensión del sufrimiento universal. Imagina por un instante que la voluntad es una corriente subterránea, invisible a los ojos,
pero capaz de erosionar la roca de nuestras convicciones más firmes. La ética, por su parte, actúa como una represa construida con los escombros de nuestras experiencias, las lecciones aprendidas y los lazos que nos unen a los demás seres. Cuando la corriente se vuelve demasiado poderosa, la represa puede colapsar, y lo que emerge es una avalancha de acciones impulsivas, desprovistas de reflexión. Para comprender mejor este fenómeno, pensemos en la historia de un navegante que, sin brújula ni estrellas, se guía únicamente por la fuerza del viento. Si el viento sopla en una dirección constante, el navegante avanzará sin cuestionar su rumbo, aunque lo lleve a la deriva. De la misma manera, la voluntad, cuando no está sometida a la crítica ética, arrastra al individuo hacia decisiones que pueden parecer lógicas en el momento, pero que, al ser examinadas bajo la luz de la compasión, revelan una sombra de egoísmo o de miedo. Schopenhauer nos recuerda que la verdadera libertad no reside en la ausencia de voluntad, sino en la capacidad de reconocerla, de observarla y de decidir, desde un lugar de conciencia, si esa energía se alinea con el bienestar colectivo. Aquí surge la pregunta crucial: ¿cómo podemos entrenar nuestra mente para que la represa ética se fortalezca frente a la corriente implacable de la voluntad? La respuesta se encuentra en la práctica deliberada de la introspección. Ese ejercicio que, aunque sencillo en apariencia, requiere una disciplina que pocos están dispuestos a cultivar. Imagina que cada día, antes de actuar, te concedieras un breve espacio de silencio, como un monje que se sienta en la penumbra antes de pronunciar la palabra. En ese instante, la mente se vuelve un espejo liso, capaz de reflejar la verdadera naturaleza del impulso que te mueve. Pregúntate, ¿qué deseo está detrás de esta acción? ¿Qué miedo o qué anhelo está alimentando este impulso? ¿Quién resulta afectado por mi decisión? Estas preguntas, aunque simples, actúan como pequeñas llaves que pueden abrir la puerta a una comprensión más profunda y, a su vez, a una elección más sabia. Al aplicar este método, descubrirás que muchas de tus decisiones cotidianas no están motivadas por un razonamiento lógico, sino por una serie de patrones heredados, por hábitos que se han arraigado en tu subconsciente desde la infancia. Schopenhauer describía estos patrones como representaciones, que el individuo acepta como verdades inmutables, cuando en realidad son meras sombras proyectadas por la luz de deseos inconscientes. La tarea del buscador es entonces desmantelar esas sombras, reconocer su origen y reescribir la narrativa interna con una perspectiva más auténtica. En este punto, la ciencia moderna aporta una pieza esencial al rompecabezas. Los estudios de neuroplasticidad demuestran que el cerebro, lejos de ser una estructura rígida, posee la capacidad de reconfigurarse a lo largo de la vida. Cada vez que ejercitas la reflexión consciente, estás tallando nuevos senderos sinápticos, fortaleciendo las vías que conectan la corteza prefrontal, la zona responsable del razonamiento y la planificación, con las regiones más primitivas vinculadas a la voluntad y al impulso. En otras palabras, el simple acto de detenerte y preguntar, de observar tu propia voluntad, está remodelando físicamente tu capacidad de pensar de manera autónoma. Pero la voluntad no actúa en el vacío. Está inmersa en un entramado social que, como una telaraña invisible, influye en nuestras decisiones, sin que nos demos cuenta. Aquí entra en juego el segundo gran bloque de nuestro análisis: la presión del grupo y la conformidad. Desde la era de las tribus cazadoras hasta la era digital actual, el ser humano ha dependido históricamente de la cohesión del grupo para sobrevivir. Esta necesidad de pertenencia ha generado mecanismos psicológicos que a menudo suplantan la capacidad de pensar de manera individual. Schopenhauer, aunque vivió mucho antes de la psicología social, intuía que la masa actúa como un velo que oculta la auténtica voluntad del individuo, convirtiéndolo en un mero eco del consenso colectivo. Consideremos el fenómeno de la rueda del carro, en el que cada persona, al subir a un vehículo, se vuelve parte del movimiento sin cuestionar la dirección. Si el conductor decide girar a la izquierda, los pasajeros, por la simple razón de que están dentro del mismo vehículo, siguen el mismo rumbo, aun cuando internamente sientan que la ruta correcta sería la derecha. Esta analogía ilustra cómo la presión del grupo puede silenciar la voz interior, transformando la voluntad personal en una extensión de la voluntad ajena. En la actualidad, las redes sociales funcionan como ese vehículo digital, donde la velocidad de los flujos de información y la búsqueda constante de validación hacen que muchos abandonen la reflexión profunda en favor de respuestas rápidas y aprobaciones instantáneas. Para romper con esta dinámica, es necesario cultivar lo que los filósofos llaman independencia del pensamiento. No se trata de rechazar por completo la influencia del entorno, sino de desarrollar una capacidad crítica que permita discernir entre la información útil y la que simplemente refuerza la masa.
Un ejercicio práctico consiste en seleccionar un tema de actualidad, buscar al menos 3 fuentes con perspectivas opuestas, y antes de formarte una opinión, escribir una lista de los argumentos de cada lado. Luego, reflexiona sobre cuál de esos argumentos resuena con tu experiencia personal y sobre todo con los valores que has decidido cultivar. Este proceso, aunque laborioso, fortalece la musculatura mental y evita que la voluntad se convierta en una marioneta movida por hilos invisibles. Al avanzar en este camino, notarás que la oscuridad que Schopenhauer describía no es una mera ausencia de luz, sino una profundidad que alberga tanto temor como potencial. La sombra que cubre la mayoría no es estática, es una masa en constante movimiento, moldeada por la historia, la cultura y la biología. Sin embargo, esa misma sombra contiene la materia prima para la transformación, la capacidad de reconocer la propia limitación y de, a través de la voluntad consciente, trazar un nuevo sendero. Llegados a este punto, es oportuno preguntar al espectador, ¿qué partes de tu vida sientes que están gobernadas por la corriente invisible de la voluntad? ¿Has identificado alguna representación que, bajo la luz de la reflexión, se revela como una simple ilusión? Te invito a que tomes un cuaderno y anotes tus respuestas, pues el acto de escribir convierte el pensamiento abstracto en una forma tangible, ofreciendo una primera capa de resistencia contra la inercia mental. Continuemos ahora con la tercera fase de nuestro viaje, donde exploraremos la relación entre la voluntad y la creatividad. Esa chispa que, según Schopenhauer, surge del conflicto interno entre el deseo y la imposibilidad de satisfacerlo plenamente. La creatividad, en su esencia, es el intento del individuo de trascender la voluntad ciega, mediante la generación de nuevas representaciones que, aunque efímeras, permiten vislumbrar una realidad distinta. Esta capacidad de crear, de imaginar mundos alternativos, constituye una de las pocas vías por las que el ser humano puede escapar del ciclo interminable de sufrimiento que la voluntad produce. Imagina una noche estrellada, en la que cada estrella representa una idea que surge del interior. Algunas de esas ideas son fugaces, como meteoritos que atraviesan el cielo y desaparecen en un instante. Otras, sin embargo, logran asentarse y formar constelaciones que guían a los viajeros. La creatividad funciona de manera similar. Los destellos de inspiración nacen de la tensión entre lo que deseamos y lo que la realidad nos permite alcanzar. Cuando canalizamos esa tensión hacia la expresión artística, literaria o incluso científica, estamos, de alguna forma, transformando la energía de la voluntad en una forma de representación que puede ser compartida y apreciada. Schopenhauer sostenía que la verdadera liberación del sufrimiento no consiste en anular la voluntad, sino en reconocer su naturaleza insaciable, y a través del arte, elevarse por encima de ella, al menos momentáneamente. El artista, al crear, se coloca en una posición de observador externo, capaz de contemplar sus propias pasiones, sin quedar atrapado por ellas. Este distanciamiento permite que la mente alcance un estado de quietud, donde la voluntad pierde temporalmente su dominio, y la razón puede florecer. En este sentido, la práctica artística no es solo una actividad estética, sino un ejercicio de autoconocimiento y de resistencia contra la tiranía del impulso ciego. Para quien busca integrar la creatividad como herramienta de emancipación mental, el primer paso consiste en reconocer el valor del juego interior. Permítete experimentar sin la presión de la perfección, como un niño que dibuja en la arena sin preocuparse por el juicio de los demás. Cada trazo, cada palabra, cada nota musical que surja de tu interior, es una señal de que la voluntad está siendo canalizada hacia una expresión constructiva. No subestimes la importancia de los pequeños actos creativos. Son los ladrillos que, acumulados, construyen un refugio sólido contra la corriente desbordante de la voluntad. Al mismo tiempo, la creatividad no debe confundirse con la mera distracción. La verdadera creatividad, según la perspectiva schopenhaueriana, surge cuando el individuo enfrenta la frustración de sus deseos insatisfechos, y en lugar de rendirse al resentimiento, transforma esa energía en una obra que trasciende su propia limitación. Es un proceso alquímico que convierte el plomo del sufrimiento en oro de significado. Por eso, cuando te encuentres atrapado en la rutina diaria, pregúntate, ¿qué historia podría contar sobre esta experiencia? ¿Qué imagen podría representar la tensión que siento ahora? ¿Cómo podría convertir este conflicto interno en una melodía que otros puedan escuchar? Estas preguntas son la chispa que enciende la llama creativa y a la vez te brinda un espacio de reflexión profunda. En la práctica, puedes establecer un ritual de creación diaria, no necesariamente de gran escala, sino como un hábito de observación y registro. Por ejemplo, dedica 10 minutos al día a escribir un fragmento de pensamiento, a dibujar una forma abstracta,
o a tocar una secuencia de acordes. No te obligues a producir una obra maestra. El objetivo es entrenar la mente, para que ante la presión de la voluntad, encuentre una salida constructiva. Con el tiempo, notarás que la capacidad de generar ideas se vuelve más fluida, y que la sensación de estar atrapado por impulsos inconscientes disminuye. Este proceso, sin embargo, no está exento de obstáculos. La resistencia interna, el miedo al juicio y la tendencia a la autocrítica pueden actuar como barreras que bloquean la corriente creativa. Aquí es donde la disciplina de la atención plena cobra relevancia. Al observar tus pensamientos sin juzgarlos, puedes identificar cuándo la voz interior se vuelve destructiva y, en su lugar, redirigir esa energía hacia la creación. La práctica regular de la meditación, aunque breve, fortalece la capacidad de mantener la mente en un estado de quietud, donde la voluntad no domina, sino que se vuelve un componente más del proceso creativo. Con la creatividad como aliado, avanzamos a la cuarta y última fase de nuestro análisis: la integración de la voluntad, la ética y la creatividad en una vida coherente y plena. Este último bloque no solo resume los conceptos expuestos, sino que los transforma en una guía práctica para el día a día. La visión de Schopenhauer, aunque sombría en muchos aspectos, también contiene una luz de esperanza: la posibilidad de que a través del reconocimiento y la transformación de la voluntad, el ser humano pueda alcanzar una forma de libertad interior que no depende de las circunstancias externas. Para construir esa vida coherente, es útil imaginar un árbol, cuyas raíces representan la voluntad primaria. Sus troncos simbolizan la ética que la sustenta y sus ramas, la creatividad que se despliega en el mundo. Un árbol sano requiere que sus raíces estén firmemente ancladas, pero también que el tronco sea flexible y que las ramas reciban suficiente luz para crecer. Si alguna de estas partes se debilita, el árbol se vuelve vulnerable. De la misma manera, si la voluntad se vuelve demasiado rígida, o si la ética se reduce a una mera fachada, la creatividad se verá limitada y el individuo caerá en la apatía o en la desesperación. El primer paso para fortalecer las raíces es aceptar la naturaleza de la voluntad como una fuerza que no puede ser anulada, sino comprendida. Reconocer que el deseo es una corriente que siempre buscará fluir te permite anticipar sus movimientos y evitar que te arrastre sin dirección. Practica la observación diaria de tus impulsos. Cuando sientas una urgencia, detente y pregúntate cuál es su origen, cuál es su objetivo y si está alineado con tus valores más profundos. Al responder estas preguntas, estarás regando las raíces con la claridad necesaria para que el árbol se mantenga estable. En segundo lugar, el tronco ético necesita ser construido sobre la base de la compasión y la empatía. Schopenhauer afirmaba que la única salida al sufrimiento radica en reconocer que todos los seres comparten la misma voluntad de vivir, y que el dolor de otro es en esencia una extensión del propio. Cuando adoptas esta perspectiva, tus decisiones dejan de estar motivadas exclusivamente por el beneficio personal y se convierten en actos que reflejan una responsabilidad hacia los demás. Para entrenar este tronco, dedica tiempo a escuchar activamente a las personas que te rodean, a poner en práctica la paciencia y a cuestionar cualquier justificación que priorice tu comodidad sobre el bienestar ajeno. Por último, las ramas creativas deben ser nutridas con la libertad de experimentar, con la valentía de arriesgarse y con la disciplina de la práctica constante. No se trata de crear obras maestras todos los días, sino de permitir que la imaginación se exprese sin la censura del miedo al fracaso. Cada pequeño gesto creativo es una hoja que captura la luz del sol, aportando energía al árbol entero. Cuando te sientas bloqueado, recuerda que la creatividad no es un talento reservado a unos pocos, sino una capacidad innata que todos poseemos y que puede ser despertada mediante la atención plena y la autoexploración. Al integrar estos tres componentes, el resultado es una vida que, aunque no está exenta de sufrimiento, se vuelve más resiliente y significativa. La voluntad deja de ser una fuerza opresora y pasa a ser un motor que, bien dirigido, impulsa acciones que están en armonía con la ética y la creatividad. En este equilibrio, la sombra que Schopenhauer describía pierde su poder dominante y se convierte en una herramienta que, al reconocerla, permite al individuo avanzar con mayor claridad. Ahora bien, antes de cerrar este extenso viaje, quiero invitarte a que reflexiones sobre lo que has escuchado. ¿Qué parte de tu propia voluntad sientes que está más influenciada por la masa y menos por la reflexión interior? ¿Cuáles son los valores éticos que realmente guían tus decisiones? ¿Y en qué medida los has puesto en práctica? ¿Has identificado alguna actividad creativa que pueda servirte como refugio y como medio para transformar la energía de tus deseos? Tómate estos minutos para escribir tus respuestas. El simple acto de plasmar tus pensamientos en papel
Es un paso fundamental para romper la inercia que tanto nos limita. Si estas preguntas te resonaron, te animo a compartir tus descubrimientos en los comentarios. Cada historia que aportas enriquece el tejido colectivo de conocimiento y permite que más personas encuentren la luz que a veces parece oculta. Además, si consideras que este análisis puede ayudar a alguien que conoces, no dudes en compartir el video. No se trata de una simple promoción, sino de un gesto de solidaridad intelectual que puede desencadenar una cadena de reflexiones y cambios positivos. Por último, si deseas seguir profundizando en estos temas y explorar otras facetas del pensamiento crítico, la ética y la creatividad, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No es una obligación, sino una manera de mantener viva la conversación y asegurarte de que no te pierdas los próximos episodios, donde abordaremos la relación entre la voluntad y la espiritualidad, y cómo distintas tradiciones han intentado canalizar esa energía interna hacia la trascendencia. Recuerda que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de pequeños actos de conciencia que, acumulados, forman un movimiento poderoso capaz de transformar la manera en que experimentamos el mundo. Cada vez que decides detenerte y observar tu propia voluntad, cada vez que eliges actuar con compasión y cada vez que expresas tu creatividad, estás participando en la construcción de un futuro donde la mayoría no solo piensa, sino que también siente y actúa con plena conciencia. Gracias por acompañarme en este viaje. Mantente curioso, mantente crítico y sobre todo, mantente atento a la luz que surge en los rincones más oscuros de tu mente. Hasta la próxima, y que la reflexión continúe guiando tus pasos. Antes de cerrar, quiero dejarte una última pieza del rompecabezas que hemos ido armando a lo largo de este viaje. Imagina que cada pensamiento que crees haber tenido es en realidad una chispa que emerge de una corriente subterránea mucho más profunda. Una corriente que Schopenhauer llamaría la voluntad ciega. Esa voluntad no se detiene ante la razón, se desplaza como una sombra que se alarga al atardecer, y nosotros, con la sensación de ser los dueños del timón, apenas percibimos su arrastre bajo la superficie. Si te resulta difícil visualizar esa fuerza invisible, prueba este sencillo experimento mental. Cierra los ojos y revive la última decisión que tomaste sin pensar demasiado. Por ejemplo, elegir qué comer en el desayuno. Ahora, abre los ojos y pregúntate, ¿qué motivó realmente esa elección? ¿Fue el deseo de saciar el hambre, la costumbre, la presión del tiempo, o quizá una expectativa interna de sentirte productivo? Observa cómo al indagar, descubres capas de impulso que no aparecen en la narrativa consciente. Esa capa más profunda es la que Schopenhauer describía como la verdadera esencia del ser, la voluntad que actúa sin que la mente pueda detenerla. Al comprender que la mayor parte de lo que consideramos pensar es, en esencia, una interpretación posterior de impulsos preexistentes, se abre una puerta a la libertad auténtica. No se trata de negar la voluntad, sino de reconocerla, observarla, y en la medida de lo posible, guiarla con la luz de la reflexión. En otras palabras, el verdadero acto de pensar es el momento en que la conciencia se vuelve espejo de la voluntad, devolviéndole la mirada y con ello, la posibilidad de modificar el rumbo. Ahora bien, ¿qué ocurre cuando esa mirada se vuelve difusa? Cuando la rutina cotidiana, la sobrecarga de información y la comodidad de los hábitos nos convierten en autómatas que apenas rascan la superficie del pensamiento. Schopenhauer sostenía que el dolor y el aburrimiento son los dos grandes motores que empujan a la humanidad a buscar una salida del estancamiento. El dolor nos obliga a cuestionar, el aburrimiento nos incita a crear. Ambas experiencias pueden ser catalizadores poderosos si aprendemos a utilizarlas como señales de que la voluntad está intentando romper el molde de la inercia. Para que esa señal no se pierda en el ruido, te propongo un ejercicio práctico que puedes incorporar en tu rutina diaria. Cada noche, antes de cerrar los ojos, dedica 5 minutos a escribir en un cuaderno las situaciones que te han provocado molestia o tedio durante el día. No basta con enumerarlas. Profundiza en el porqué de cada sensación. Pregúntate, ¿qué deseo subyacente estaba siendo frustrado? ¿Qué necesidad no satisfecha estaba latente? Al plasmar esas respuestas, estarás creando un mapa de los ríos subterráneos que alimentan tu voluntad, y ese mapa será la herramienta que te permita redirigir el flujo hacia caminos más conscientes. Este pequeño ritual no es una obligación, sino una invitación a crear un espacio de observación interna. La constancia en esa práctica, aunque sea mínima, genera un hábito de autoexploración que, con el tiempo, fortalece la capacidad de reconocer la diferencia entre la ilusión del pensamiento automático y la verdadera deliberación. Cuando esa distinción se vuelve clara,
La mayoría de las personas que nos rodean seguirán atrapada en la niebla del pensamiento superficial, pero tú habrás cultivado una lámpara interna que ilumina los rincones más oscuros de la mente. En el transcurso de este video, hemos desmenuzado 4 pilares que sustentan la idea de que la mayoría no piensa: la ilusión del pensamiento consciente, la voluntad ciega y el determinismo, la presión social que moldea nuestras percepciones y la arquitectura del entorno que favorece la pasividad. Cada uno de esos pilares es una pieza del gran mecanismo que mantiene a la humanidad en una danza de sombras. Sin embargo, la arquitectura del propio ser también incluye la capacidad de desmontar esos pilares, de desmantelar la estructura que nos mantiene dormidos. Para lograrlo, es vital comprender que la libertad no es un estado permanente, sino un proceso continuo de vigilancia y ajuste. No basta con reconocer la voluntad, hay que entrenarla, como se entrena a un caballo salvaje. La disciplina no es una imposición externa, sino una alianza entre la razón y la voluntad, donde la razón actúa como guía y la voluntad como energía bruta. Cuando esa alianza se consolida, la ilusión del pensamiento consciente se disipa y emerge una forma de pensar que no solo describe la realidad, sino que la moldea. En este punto, me gustaría invitarte a reflexionar sobre tu propia experiencia. ¿Cuántas veces has tomado una decisión importante, creyendo que era fruto de una reflexión profunda, cuando en realidad estabas siguiendo un patrón preprogramado? ¿Qué momentos de tu vida han sido marcados por un despertar inesperado, cuando una crisis o un aburrimiento te obligaron a mirar dentro de ti? Comparte esas anécdotas en los comentarios. Cada historia es un espejo que ayuda a los demás a reconocer sus propias sombras, y al mismo tiempo, enriquece el tejido colectivo de conocimiento al que aspiramos. Si alguna de las ideas que hemos explorado resonó contigo, te animo a que las compartas con alguien que pueda estar atrapado en la corriente de la inercia mental. No se trata de una simple recomendación, sino de un gesto de solidaridad intelectual, una forma de sembrar la semilla de la reflexión en terrenos que aún no han sido cultivados. Cuando el mensaje se extiende, el efecto es como una onda que atraviesa la superficie del lago, creando círculos concéntricos que llegan a lugares que ni siquiera imaginamos. Y por supuesto, si deseas seguir profundizando en los misterios de la voluntad, la razón y la creatividad, te invito a suscribirte al canal y activar la campana de notificaciones. No es una obligación, sino una manera de mantener viva la conversación y asegurarte de que no te pierdas los próximos episodios, donde abordaremos la relación entre la voluntad y la espiritualidad, y cómo distintas tradiciones han intentado canalizar esa energía interna hacia la trascendencia. Cada nuevo video será una pieza más del rompecabezas que al final nos permitirá comprender mejor la naturaleza de nuestro propio ser. Recuerda que el verdadero cambio no ocurre de la noche a la mañana, es el resultado de pequeños actos de conciencia que, acumulados, forman un movimiento poderoso capaz de transformar la manera en que experimentamos el mundo. Cada vez que decides detenerte y observar tu propia voluntad, cada vez que eliges actuar con compasión y cada vez que expresas tu creatividad, estás participando en la construcción de un futuro donde la mayoría no solo piensa, sino que también siente y actúa con plena conciencia. Así que al cerrar este capítulo, lleva contigo la certeza de que el conocimiento no es un fin, sino un punto de partida. La curiosidad que hoy has despertado es la llave que abre puertas a dimensiones que aún no has explorado. Mantente atento a las señales que la vida te envía, porque en cada reto, en cada momento de aburrimiento o dolor, se esconde una oportunidad para afinar tu brújula interna. Gracias por acompañarme en este viaje. Mantente curioso, mantente crítico, y sobre todo, mantente atento a la luz que surge en los rincones más oscuros de tu mente. Hasta la próxima, y que la reflexión continúe guiando tus pasos.